Hola, ¿qué tal? Tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, acorde a la hora que estén viendo este video. En esta ocasión vamos a continuar con los videos de fisiología y biofísica. En esta ocasión vamos a repasar generalidades del electrocardiograma. Lo vamos a ver en dos partes. Estas dos partes de las videoclases de electrocardiograma les va a servir mucho como repaso básico para poder complementar más adelante con las patologías específicas en las cuales haya alteración electrocardiográfica. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a empezar con algunas definiciones básicas para poder comprender sobre qué trata el electrocardiograma. ¿De acuerdo? ¿Qué va a ser el electrocardiograma? Este papelito que lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Va a ser un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón, ¿no? La cual se va a obtener a través de electrodos que colocamos, ¿no?, en la superficie corporal de nuestro paciente, ¿no? Ese es el aparato que vamos a utilizar, el electrocardiógrafo, ¿no? Y estos que ven acá son los electrodos, estos pequeños cablecitos, ¿no?, los cuales se los va a conectar a los chuponcitos, ¿no? Y se les va, junto con una sustancia que conduzca la electricidad, ya sea gel o alcohol, ¿no?, o agua, de manera más apropiada, ¿no?, sobre la superficie del paciente. Entonces, ¿qué va a ser un electrodo? Va a ser este contacto eléctrico que se va a colocar, ¿no?, sobre la piel, y el otro extremo va a estar conectado a este, que es el electrocardiógrafo, ¿no? Se los va a colocar ordenadamente en las distintas partes del cuerpo y van a dar lugar a la formación de las llamadas derivaciones, ¿no?, esas que tanto mencionamos. Entonces, ahora, ¿qué será una derivación? Una derivación va a ser el registro de la diferencia de potencial entre dos de estos cablecitos, dos electrodos, ¿ya? En un electrocardiograma habitual, normal, ¿no?, el más utilizado, consta de 12 derivaciones, 6 en el plano frontal y 6 en el plano horizontal. Ahora vamos a repasar rápidamente dichas derivaciones. Por ejemplo, en el plano frontal, ¿no?, vamos a tener las siguientes derivaciones. Las derivaciones D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, ¿de acuerdo? D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Derivación D1, que va a ser bipolar. Nuestras primeras tres son las bipolares. D1, brazo derecho, brazo izquierdo. D2, brazo derecho, pierna izquierda. D3, brazo izquierdo y pierna izquierda, ¿no? Y ahí me pueden ver cómo me forman el llamado triángulo de Einthoven, ¿no? Y estas tres que van a ser unipolares, ABR, ABL y ABF. ABR unipolar con el brazo derecho, ¿no? Right, ¿no?, derecho. ABL con el brazo izquierdo y ABF con la pierna izquierda, ¿no? Hay los tres lugares en el que van a estar situados por un lado, y el otro extremo va a estar con la terminal central de Wilson. ¿Listo? Muy bien, ¿no? Y estas me van a dar, como lo vamos a ver más adelante. Plano horizontal o precordial, ¿no? Ahí están las 6 derivaciones del plano horizontal, ¿no? Todas van a ser unipolares, van a ser precordiales, ¿no? Igual la vamos a ir repasando rápidamente, si bien no ha sido preguntado en el examen de la residencia, ¿no? Es importante recordarlo para la parte práctica, ¿no?, en la cual nosotros somos los que vamos a tomar, ¿no?, el electro en el paciente. Por ejemplo, la derivación B1, ¿no? La B1 va a estar a nivel de lo que es el cuarto espacio intercostal, borde paraesternal derecho, B1. La B2 va a estar igual, mismo cuarto espacio intercostal, pero en el borde paraesternal del lado izquierdo, ¿no? Lo primero que podemos hacer es poner la B4 antes de la B3 para que sea más sencillo. B4 quinto espacio intercostal, perdón, B4 quinto espacio intercostal, ¿no? Línea medio clavicular. Y entre B2 y B4 vamos a poner la B3. ¿Listo? Muy bien. B5 va a estar hacia la derecha, por fuera de lo que es B4, a la misma altura, a nivel de lo que es la línea axilar anterior. Y la B6 por fuera de B5, pero a nivel de la línea axilar media. ¿De acuerdo? Estas son las 6 básicas del plano horizontal. Listo, repasamos las características del papel electrocardiográfico. Miren cómo en ese papel, ¿no?, hay cuadrados grandes, ¿no? Y dentro de cada cuadrado grande hay, miren, en acá por ejemplo estoy sacando un cuadrado grande, ¿no?
y cada cuadrado grande a su vez está conformado por cuadraditos más chiquititos. ¿Listo? Esto es muy importante saber interpretarlos. Ahora, la altura de este cuadradito, ¿no? La altura va a estar en relación con lo que es el voltaje. ¿De acuerdo? La parte horizontal de estos cuadrados, grandes y chiquitos, va a estar en relación con lo que es el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora miren, un cuadradito chiquitito de este cuadrado grande en horizontal, en tiempo me va a medir 0,04 segundos. ¿De acuerdo? Un cuadradito pequeñito en horizontal mide 1 milímetro. Eso es en milímetros, ¿no? En unidades de medida. Y en tiempo 0,04 segundos. Ahora, un cuadrado grande, miren, ¿cuántos cuadrados horizontales lo componen? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? En horizontal. Entonces, un cuadradito en horizontal mide 5 milímetros, ¿no? Y en tiempo multiplicamos esto por 5, ¿no? 5 milímetros y 0,20 segundos, un cuadrado grande. Listo, eso es muy importante que los recuerden, ¿de acuerdo? Para que les facilite la lectura cuando analicemos las ondas. Ahora, en altura, mira, 1, 2, 3, 4, 5. Lo mismo si se dan cuenta. Miren, entonces en altura igual va a medir 1 milímetro, ¿no? Un cuadradito pequeño. Ahora, un cuadrado grande, ¿no? ¿Cuántos milímetros medirá? 5 milímetros, ¿no? Listo, les decía que la altura es voltaje. Un cuadradito pequeño, miren, un cuadradito chiquitito mide en milivoltios 0,1 milivoltio, ¿no? Y entonces un cuadrado grande en altura será 0,5 milivoltios. ¿Listo? Muy importante, no van a olvidarse, ¿no? Listo. Ahora, en un electrocardiograma normal, el electrocardiógrafo debe imprimir a una velocidad de 25 milímetros por segundo, ¿no? Y a esa velocidad imprimido, ¿no? El registro electrocardiográfico nos va a dar las características normales que vamos a repasar ahora y en la siguiente videoclase, ¿no? Listo, nos pasamos rápidamente. Aquí en este hoja del electrocardiograma, ¿no? Como pueden ver, ahí están los cuadrados grandes y dentro de cada cuadrado grande varios cuadrados pequeñitos, el cual ya hemos repasado, ¿no? Las características de estos en voltaje y en tiempo. ¿Cuáles van a ser los componentes de este electrocardiograma? Estas ondas que ven acá. Aquí, como pueden ver, en esta vertical es voltaje, ¿no? Y en horizontal es tiempo. Ahí está 0, ¿no? Es la parte neutra, ¿no? Por debajo de esta es negativo y por encima de esta es positivo, ¿de acuerdo? Cuando la flechita, ¿no? De la teoría del dipolo en la despolarización, ¿no? Va hacia arriba, ¿no? Las ondas van a ser positivas y el otro extremo va a estar en relación con la parte negativa, ¿de acuerdo? Entonces miren, aquí es isoeléctrico, aquí se genera una primera onda, esta es la llamada la onda P, ¿no? Luego se va a formar lo que es el complejo QRS, ¿no? Una onda Q que es negativa, una onda R, una onda S, después se forma la onda T, ¿no? Y luego se repite lo mismo. Listo, la onda P, ¿qué va a representar? El inicio del viaje, ¿no? Va a estar en relación con la contracción auricular, el complejo QRS con la contracción ventricular. La onda T va a estar en relación con la relajación ventricular, ¿no? Y si se dan cuenta falta la onda que represente la relajación auricular, esa es la llamada la onda U, ¿de acuerdo? Pero generalmente no es visible, ya que lo tapa pues el ventrículo, ¿no? La onda T, ¿no? Y si estuviera presente, pues es patológica, ¿no? En este esquema lo hemos representado la onda U, ¿no? Nada más para mencionarlo, ¿no? Como ejemplo, pero no es normal que esté presente. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más vamos a encontrar? Aparte de estas ondas P, complejo QRS, onda T y onda U, vamos a encontrar intervalos y segmentos, ¿de acuerdo? Intervalos y segmentos. Vamos a encontrar dos intervalos, el llamado intervalo PQ o PR, ¿de acuerdo? Vean el punto rojo, ¿no? El intervalo PQ va a ir desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q. Ese es el intervalo PQ. ¿Cuándo se llama
Intervalo PR, pues cuando no exista la onda Q, ¿no? Y va a ser desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda R, ¿no? Y se va a llamar intervalo PR, ¿no? Por eso, quebrado, ¿no? Y O. El siguiente va a ser el intervalo QT. El intervalo QT, ¿no? Va a ir desde el inicio de la onda Q, ¿no? Hasta la parte final de lo que es hasta la parte final de la onda T, ¿de acuerdo? Y vamos a tener un segmento, el segmento ST, que va a ir desde la parte final, como pueden ver aquí, de la onda S, ¿no? Hacia la parte inicial de la onda T, ¿de acuerdo? Vamos a ir mencionando algunas características. Por ejemplo, la onda P, ¿no? Que está en relación con la contracción auricular, en tamaño, en altura, tiene que medir menor a 2,5 milímetros, ¿de acuerdo? ¿Cuánto será en cuadraditos? Será menor a 2 cuadraditos y medio. Por les decía, es más sencillo si aprenden a leer con cuadraditos, ¿no? Esto está bien para la parte teórica, pero en la parte práctica no van a estar con las reglas, se van a olvidar. Entonces más fácil saber cuánto mide un cuadradito pequeño y uno grande, en altura, en milivoltios, en horizontal, en tiempo, en milímetros, y en tiempo y en milivoltios, ¿de acuerdo? En tiempo, ¿cuánto va a durar? De 0,08 a 0,12 segundos. Listo. Complejo QRS, ¿no? Lo normal es que mida en alto mayor a 5 milivoltios. Diré 5 milímetros, 5 milímetros. En milivoltios será mayor a 0,5 milivoltios, ¿no? Y en horizontal va a medir de 0,08 a 0,10 segundos. ¿Eso cuánto será en cuadraditos? De 2 cuadraditos a 2 cuadraditos y medio, más o medio, ¿verdad? Luego tenemos la onda T, que la verdadera forma de la onda T no es como se muestra en este esquema de aquí, sino así, miren cómo está aquí. Tiene una rama ascendente lenta y una rama ascendente rápida, más verticalizada. Esa es la verdadera forma de la onda T, ¿de acuerdo? La onda U, que ya dijimos que generalmente no está presente, ¿no? Pero representa la contracción auricular. Intervalo PQ o PR, eso es muy importante. ¿Cuánto mide en tiempo? De 0,12 a 0,20 segundos, ¿no? Y para la parte práctica será de 3 cuadraditos a 4 cuadraditos, ¿no? El intervalo QT, el QT, no este QT aquí, hay más espacio para mostrar, ¿no? Es difícil medirlo así en milímetros y en segundos, pero está directamente relacionado con la frecuencia cardíaca. Puede incrementarse o disminuirse en relación a los cambios de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y una característica que no tienen que olvidarse es que el segmento ST generalmente es isoeléctrico, es decir, miren, es neutro, va en cero, ¿no? Alteraciones de este y la onda T, un supradesnivel o infradesnivel, ya me representa una alteración, ¿de acuerdo? El complejo QRS, como lo vamos a ver más adelante, va a presentar una distinta morfología, de acuerdo en relación en qué derivación se encuentre, ¿no? Puede existir, miren, así, 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 así y así, como lo vamos a ver más adelante. Continuamos. Vamos a ver, por ejemplo, algunas características según su génesis de la onda P, ¿no? Ya dijimos cuánto tiene que medir en altura, cuánto tiene que medir en tiempo, ¿no? Y por ejemplo podemos mencionar algunas de las características. Miren, por ejemplo, cuando existe crecimiento auricular derecha, ¿qué forma tiene? Así como una gotita de duende, ¿no? Como una campana, ¿no? Bien puntiaguda. Cuando existe crecimiento auricular izquierdo, ¿no? Va a generar esta onda, ¿no? Llamada lomo de cabello o doble jiba, ¿no? En crecimiento auricular izquierdo, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué casos podría estar presente? En una fiebre reumática, donde existe una soldadura y estrechez, ¿no? De la válvula aórtica y mitral, ¿no? Y esta va a ser la representación electrocardiográfica. Complejo QRS, ya mencionamos cuánto mide en horizontal, cuánto mide en alto, ¿no? Ahora lo vamos a ver esto más a detalle en la parte 2, pero es muy importante que se les quede en claro. Es muy complejo poder evaluar la morfología normal del complejo QRS, de ahí que se utilizan muchos índices y muchos criterios, ¿de acuerdo? Incluso cuando ustedes hagan el diagnóstico electrocardiográfico, ¿no? De hipertrofia ventricular o alguna alteración, ¿no? Electrocardiográfica, este tiene que cumplir varios criterios,
¿no? Que lo van a ir viendo de manera detallada en la especialidad. Acá lo vamos a mencionar simplemente los puntos más sobresalientes, ¿no? Que ayudan sus de paso. Si la altura es mayor, ¿no? Puede representar o puede indicarme un retardo en su activación. Miren, si es muy grande, como por ejemplo en la hipertrofia ventricular derecho, que presentan un complejo QRS altos y anchos, ¿no? Vamos a ver más adelante pocos ejemplos. Intervalo PQ o intervalo PR, ¿no? ¿De dónde iba el intervalo PQ o PR? Desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q, ¿no? Ya dijimos el tiempo, ¿no? De 0,12 a 0,20 segundos, ¿no? De 3 a 4 cuadraditos en horizontal, ¿no? Y vas a representar el trayecto de la despolarización eléctrica, ¿no? Que va a ir desde el nodo sinusal, va a pasar por el nodo atrioventricular hacia la Z de Purkinje. Miren, esto es muy importante y ha sido preguntado. Cuando este intervalo PQ o PR está por encima de los 0,20 segundos, ¿no? Se denomina bloqueo atrioventricular de primer grado, ¿no? Eso ya fue preguntado, ¿no? Continuamos repasando. Por ejemplo, una alteración a este nivel va a entrar dentro del llamado síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Qué características hay en este síndrome de Wolff-Parkinson-White electrocardiográficamente? Hay un acortamiento de dicho intervalo, lo contrario, miren lo contrario, ¿no? Una prolongación, bloqueo AV de primer grado, un acortamiento por debajo de 0,12, ejemplo, síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿no? Acortamiento, ¿no? Va a haber un PR corto, un intervalo PR corto, va a haber la existencia de una onda delta, miren esta elevación, miren, una onda delta, una onda T invertida, ¿listo? ¿Y a qué se debe este síndrome que va a originar esta alteración electrocardiográfica? Presencia de onda delta, inversión de la onda T, acortamiento del intervalo PR, ¿no? A un as patológico llamado as patológico de Kent, ¿no? ¿Se acuerdan en la videoclase de sistema de conducción, la cual dijimos que todo va en una sola dirección, ¿verdad? Y que la válvula atrioventricular, ¿no? Y aquí la parte fibrosa del tabique interventricular forman como cinta aislante, ¿no? Para evitar que la conducción eléctrica vaya en todo sentido y esta sea solamente unidireccional. Pero miren, en este caso existe un as anómalo que me conecta de forma directa la aurícula con el ventrículo, ¿no? Ese es el as patológico de Kent, ¿no? Que va a producirme un retraso de hasta 0,10 segundos, ¿no? Y este va a ser el que me va a producir dicha onda delta, ¿no? De preexcitación. ¿Listo? ¿Y qué es lo que va a existir? Un mecanismo de entrada auricular. ¿Listo? Muy bien, de acuerdo, muy bien. Pasamos intervalo QT. ¿No? El intervalo QT, que va desde la parte final de la onda S hasta el inicio de la onda T, ¿se acuerdan? No, perdón, desde el inicio de la onda Q hasta lo que es la parte final de la onda T. Listo, intervalo QT. Por ejemplo, esta puede estar acortada o puede estar alargada, ¿no? Y los ejemplos clásicos es en una hiperpotasemia y una hipopotasemia, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué casos el intervalo QT va a estar acortado? En una hiperpotasemia, en una hipercalcemia, es decir, aumento del potasio extracelular, ¿no? Incremento del calcio extracelular, de ahí que es importante recordar los valores normales de estos, ¿no? ¿Y en qué casos va a estar alargado o prolongado, ¿no? Lo contrario, en una hipopotasemia y una hipocalcemia, ¿no? Una disminución del potasio y del calcio. Bien, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que este intervalo QT va a estar en directa relación con la frecuencia cardíaca? Digamos, por ejemplo, cuando la frecuencia cardíaca se encuentra muy incrementada, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se va a cortar el intervalo QT, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa cuando hay hipercalcemia e hiperpotasemia, ¿listo? Además de haber una T prominente, ¿no? Ahora, lo contrario, ¿en qué casos va a estar alargado? Por ejemplo, cuando disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? En una bradicardia, ¿no? Aquí está aquí bradi,
se va a alargar, ¿no? Como también lo mencionamos en una hipopotasemia y una hipocalcemia. Por ejemplo, en este caso, en los pacientes que usan diuréticos de forma crónica, ¿no? Que no sean abusadores de potasio, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿En qué otros casos puede haber, por ejemplo, un alargamiento de dicho intervalo? A modo de ejemplo, por ejemplo, en el síndrome de QT alargado congénito, ¿no? En la cual hay alteraciones de los canales de potasio, ¿no? El cual está relacionado con la muerte súbita, ¿no? Que forma parte de las llamadas canalopatías. Segmento ST. Dijimos que ese segmento ST, no, este pequeño espacio en la que está en relación con la parte final de la onda S y la parte inicial de la onda T, generalmente es isoeléctrico, ¿no? Es decir, mira, está en relación con la línea horizontal. Una alteración, ya sea un supradesnivel, como pueden ver acá, o un infradesnivel, ya me indica lesión, ¿no? Por ejemplo, esto es muy importante recordar en qué casos hay supradesnivel, tanto del segmento ST y la onda T, en un infarto agudo de miocardio. En sí ambos, ya tanto supradesnivel como infradesnivel, se relacionan con un infarto agudo de miocardio. Hay una necrosis secundario a que no les está llegando un adecuado flujo sanguíneo. Pero en el supradesnivel se relaciona con lesiones subepicárdicas, ¿de acuerdo? Subepicárdicas. Y el infradesnivel se relaciona más con lesiones subendocárdicas, ¿de acuerdo? Subendocárdicas. Entonces, supradesnivel, lesiones subepicárdicas, y infradesnivel en lesiones subendocárdicas, ¿de acuerdo? Punto J, ¿qué va a ser el punto J? Va a ser la parte final del complejo QRS e inicio del segmento ST, ahí, ¿no? Es el llamado punto J. Listo, recordamos algo de la anatomía básica del corazón, que en este punto es muy importante tener en cuenta conceptos básicos. Tiene una forma triangular de base posterior, de vértice que va a ir hacia adelante y hacia la izquierda, ¿no? Ese es el eje anatómico, ¿no? No confundir con el eje eléctrico, que es muy distinto al eje anatómico, ¿no? ¿Cuántas caras tiene? Como pueden ver, ¿no? Aquí está el corazón y las caras. Tiene una cara anterior, una cara lateral izquierda, tiene una cara posterior, una cara inferior, ¿de acuerdo? Tiene un borde derecho, ya tiene dos bordes izquierdos, ¿de acuerdo? Dos bordes izquierdos que me van a delimitar su cara izquierda, un vértice, ¿no? Y la base que está en relación con las aurículas, ¿ya? Dentro está dividido en 4 cavidades, ¿no? Que ustedes ya lo saben muy bien, 2 aurículas, 2 ventrículos separados por los tabiques correspondientes interauricular e interventricular, ¿no? Y ahí los orificios. Aquí es muy importante que recuerden qué arterias van a irrigar el corazón, ¿no? De la arteria aorta ascendente de esta arteria van a ser lo que es las arterias coronarias, la del lado derecho y la del lado izquierdo. Aquí lo voy a dibujar, ¿de acuerdo? La arteria coronaria derecha, ahí está, como pueden ver, y aquí lo ves, y la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda se divide de manera muy pronta en sus dos ramas terminales, la arteria interventricular anterior y la arteria circunfleja, ¿de acuerdo? La arteria coronaria, ahí damos para el tejido adiposo que está adyacente, etcétera, ¿no? La arteria interventricular anterior, que va a descender por la cara anterior del corazón, va a descender por el surco interventricular anterior, ¿no? La arteria desciende por el surco que lleva su mismo nombre, ¿no? Y ahí va a dar ramas para los ventrículos. Ventrículo derecho, cara anterior, ¿no? Sobre todo la mayor parte del ventrículo derecho, ¿no? Pero también da ramitos para el ventrículo izquierdo, de la arteria del cono arterial, etcétera, etcétera, ¿no? Y la circunfleja es la que principalmente va a irrigar la cara izquierda del corazón, ¿de acuerdo? Y luego se va hacia la parte posterior, ¿no? Donde también va a irrigar para las aurículas, ¿no? Y el ventrículo de la parte posterior. La arteria coronaria del lado derecho también va a dar una arteria llamada la marginal del lado derecho, que va a ir por el borde derecho. La coronaria izquierda también da una arteria que tiene el mismo nombre, marginal, la del lado izquierdo. Cuando estas arterias llegan a la cara posterior, de acuerdo, entra aquí el término de llamado la arteria dominante, la arteria coronaria dominante, ¿no? Que los conceptos varían un poco en relación al texto, el cual lo lea. Por ejemplo, se dice que la arteria, ¿no?, que me va a dar la arteria interventricular posterior
va a ser la denominada coronaria dominante, ¿no? Que puede nacer de la coronaria derecha o de la coronaria del lado izquierdo, ¿no? Listo, esa va a ser la arteria dominante. Pero el concepto más importante es que dicha arteria dominante va a dar la arteria del nodo sinusal o de Katie-Flack, la arteria del nodo sinusal, ¿de acuerdo? Nodo sinusal, ¿no? Que es el marcapaso del corazón, ¿no? Y varios textos, por ejemplo, de cardio lo denominan a esa la arteria dominante, a la que dé la rama que va a llegar al nodo sinusal, ¿no? Y si quieren de paso da origen a la arteria interventricular posterior, ¿no? Que puede ser la derecha o la izquierda, ¿no? Y esa va a ser la arteria coronaria dominante. Listo, esto es muy importante que lo recuerden. Muy bien. Ahora, entonces miren, en este electrocardiograma dividido esquemáticamente vamos a ver las derivaciones frontales y horizontales, ¿no? De 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF, ¿no? Estas que ven acá son las derivaciones frontales. Y B1, B2, B3, B4, B5, B6 son las derivaciones del plano horizontal. Ahora, para que yo pueda representar las diversas caras del corazón en la impresión del electrocardiograma, yo tengo que saber qué derivaciones me van a ayudar a reconocer cuál cara del corazón. Miren, por ejemplo, derivación de 2, de 3, ABF, estas que están amarillitas, ¿no? Van a representarme la cara inferior del corazón, de acuerdo a la cara inferior, ¿no? Entonces, para que yo pueda ver o saber si existe una alteración de la cara inferior del corazón, qué derivaciones tengo que ver en la impresión de 2, de 3 y ABF, ¿no? Estas que están de color verde, de 1, ABL, B5 y B6, me van a ayudar a ver la cara lateral izquierda, ¿no? Ya que no existe una cara derecha del corazón, hay un borde derecho, ¿no? En cambio sí hay una cara lateral izquierda anatómica. D1, ABL, B5 y B6 me ayudan a ver la cara lateral izquierda del corazón. Derivación de 1 y ABL, la parte alta, y B5 y B6, la parte baja. ¿De acuerdo? Para poder ver la cara anterior del corazón, veo B3 y B4. ¿De acuerdo? B3 y B4. ¿Listo? Para ver el septo, ¿no? El tabique, veo derivación B1 y B2, ¿no? Ahora se puede hacer una combinación más. Por ejemplo, si yo quiero ver la cara anterior completa, la parte anterior y septal, puedo ver B1, B2, B4 y B5, ¿no? Combinar todas estas, ¿no? Pero recordar, B1 y B2 ayuda a ver septo, ¿no? B3, B4 la cara anterior, ¿no? Y una cara anteroseptal, B1, B2, B3 y B4, ¿no? Que estaría en relación con la cara anterior. Ahora, ¿para qué hemos hecho este repaso? Para que se pueda complementar. Miren, por ejemplo, si ustedes tienen un conocimiento básico sobre las arterias que siga el corazón y las caras de la misma, ¿no? Más una correcta interpretación, ¿no? De las anormalidades en las derivaciones del electrocardiograma, podríamos sospechar cuál es la arteria comprometida. Por ejemplo, miren que existe una alteración en las derivaciones, por ejemplo, que exista una alteración en la cara anterior, ¿no? Que va B1, B2, B3, B4, ¿no? Una cara anteroseptal, ¿no? Cara anterior de corazón y parte anterior del tabique interventricular, ¿no? Cara anterior y parte del tabique. ¿Qué arteria, no? En el electro vemos esa alteración. ¿De qué arteria podemos sospechar? ¿No? De la coronaria izquierda, específicamente de su rama terminal, la descendente anterior, ¿no? La arteria interventricular anterior o descendente anterior, ya que sabemos que esa arteria irriga, ¿no? Das ramas ventriculares para ventrículo izquierdo y derecho, ¿no? En su cara anterior, y también da las arterias septales anteriores que irrigan la parte anterior del tabique, ¿no? Y así se complementa, ¿no? ¿Se entiende? Pues bueno, espero, ¿no? Y ahí les voy a dejar para que vayan repasando el ejemplo con las otras caras, ¿no? Lo mismo acá, miren. Una vez más lo marcamos, ya que sí fue pregunta de examen. Miren, B1, B2, B3, B4 me ayuda a ver la cara anterior, anteroseptal del corazón. D2, D3, ABF, cara inferior del corazón o cara posterior, también llamado, ¿no?
es la cara sobre la cual el corazón se reposa sobre el diafragma. D1, ABL, B5 y B6, la cara lateral izquierda del corazón, ¿no? Si solo quieren ver septo, B1, B2. ¿Listo? Y una cara anterior extensa, como lo llaman algunos, va desde B1 hasta B6. ¿Listo? Muy bien, espero que esta primera parte haya sido de su agrado y les ayude en su estudio de electrocardiograma. Hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.